Buenas tardes, clase. Buenas tardes, equipo. Soy Axel Araujo, estudiante de VM Campus Toluca, de la licenciatura en Psicología. Hoy estaré haciendo este video únicamente con fines educativos. Principalmente estaremos hablando de la psicología en la TAM, un paso breve, muy breve en la historia, y hablando de un par de exponentes que hemos estado leyendo por ahí. La idea de este video es únicamente un fin educativo, un fin académico. Y comencemos. Para hablar un poco de lo que es la psicología en la TAM, específicamente tenemos que remontarnos un poquito a toda la psicología que ha habido pues del otro mundo, ¿no? Y incluso del vecino del norte, Estados Unidos. Nosotros hemos estado estudiando estas mismas teorías desde el conductismo, el psicoanálisis, y al final esta psicología ha llegado a nosotros con el fin de poder comprender ciertas cosas que han pasado en la TAM. No necesariamente estas teorías o estos modelos se acoplan a nosotros por el contexto histórico que hemos tenido a lo largo del desarrollo, ¿no? De esta misma disciplina. En la TAM se han creado teorías o propuestas propias de psicología con base totalmente en nuestra historia, ¿no? Y esto es la parte más interesante, porque al final si no fuimos una cuna de la psicología, pero sí somos una parte esencial de estudio para esta misma. Y bueno, ya entrando un poco en materia, hablamos de los inicios e influencias y de la psicología en la TAM. Y bueno, hablando un poquito de dos autores, ¿no? Martín Baro y Maritza Montero, prácticamente ellos pues han sido exponentes dentro de esta psicología en Latinoamérica. Que es como un inicio, bueno, pues la llegada de los modelos europeos y norteamericanos que ya habíamos platicado, ¿no? El tema de conductismo, el tema del psicoanálisis, el tema de la gestal, que bueno, estos modelos sirvieron de mucha ayuda, mucha influencia para empezar a desarrollar una psicología propia en Latinoamérica. Hay dependencia en estas teorías pues de otras regiones que claro, como lo hemos visto, pues estas no pueden ser aplicadas totalmente a la TAM ya que pues, nuestro contexto histórico y social es muy distinto, ¿no? Por ahí de los años 60, 80 es que se empiezan a hacer conceptos como psicología crítica, comunitaria y psicología de liberación. Y aquí es donde pues, nuestros autores son importantes en este lado, ¿no? Muchos enfoques de estos mismos autores están ligados a la justicia social, participación y transformación. Y platicando un poco o entrando en materia ya con Ignacio Martín Baro, bueno, él es un psicólogo jesuita, sacerdote de origen español, que vivió mucho tiempo en El Salvador, donde él desarrolló prácticamente la mayor parte de su trabajo como psicólogo social. De sus principales aportes, pues es el fundador de la psicología de la liberación, que es una corriente que propone romper la psicología tradicional que no respondía a los problemas de los países latinoamericanos, ¿no? Como lo hemos comentado antes. Enfatizaba que la psicología debe servir para entender y transformar la realidad social, no solo para adaptarse a ella. Y esto es algo que, aunque muchos comulgaban con esto, pues al final fue algo que le trajo problemas, porque no se dejaba de ver como una persona rebelde, ¿no? Y él al final dice que la psicología debería ayudarnos a transformar nuestra identidad social y no solo podernos adaptar a ella, no poder adaptar nuestro comportamiento a ella. Había muchas situaciones de injusticia que, pues claro, la adaptación no era algo que fuese una opción, ¿no? Principalmente había que transformar muchas ideas, o hay que transformar muchas ideas en la TAM. Trabajó con muchas comunidades oprimidas, con muchos de sus estudios los basó en temas de violencia, pobreza, la guerra civil que se vivió en El Salvador y pues el trauma colectivo como tal. Propuso la necesidad de una desideologización del sentido común. Y esto no es otra cosa más que ayudar a las personas a cuestionar las creencias impuestas por grupos de poder, ¿no? Por ahí, quizás un ejemplo más macro, pues el tema de la conquista en Ciudad de México, ¿no? Que realmente mucho fue a través de la Iglesia Católica y al final de cuentas, pues estos cuestionamientos vinieron hasta los años 60. Para su causa, pues fue asesinado por el ejército salvadoreño en 1989, junto a otro grupo de sacerdotes que pues al final ellos al verse como defensores de derechos humanos, buscadores de la justicia social, pues no ha ayudado
muchos siempre fueron vistos como rebeldes y agitadores y bueno, terminaron por tener un trágico desenlace, ¿no? Hablando un poco de Maritza Montero, ella es de origen venezolana, tiene una larga trayectoria en la psicología social y comunitaria. De sus aportes principales, pues es la mayor exponente de la psicología comunitaria en la TAM, centrada en un empoderamiento de la participación ciudadana y el cambio social. Ha criticado la psicología que ignora el contexto cultural político y ha promovido la idea de las personas que deben ser protagonistas de su propio desarrollo y bienestar. Y esto es algo muy importante porque si hoy entendíamos que la psicología solo era una rama de la salud o social, dependiendo del enfoque con el que lo estén viendo, donde pues solo buscaba que nos adaptáramos hacia esa cierta sociedad, no, pues la idea es que esto también ha sido parte de un movimiento este, que pues está ahí trabajándose, ¿no? Y eso es bastante interesante, porque no pensarías de un área, este, como por decirlo, de la salud, ¿no? Ella introdujo conceptos como concientización, transformación social, un diálogo horizontal entre psicología y comunidad. Ha trabajado en teoría sobre la identidad latinoamericana y cómo esta se relaciona con la salud mental, la exclusión y la participación. El aporte de ambos es muy importante y es que de las cosas que tienen en común es que, bueno, al final pues rompieron esquemas tradicionales que venían de Estados Unidos y de Europa, enfatizaron que la psicología debe de responder a necesidades reales dentro de la TAM, ¿no? Y si nos vemos un poco más quisquillosos, pues deben responder a necesidades propias de cada país, ¿no? Entonces, es algo interesante porque los modelos y las teorías, no sé si realmente se pueden adaptar, pero sí se pueden desarrollar nuevas, ¿no? Con base en las que ya tenemos. Y eso ha sido lo más valioso de sus trabajos. Para concluir un poco, bueno, vamos a hablar prácticamente pues tres conclusiones que aquí tenemos. Y es que, pues, como hemos visto, la psicología en América Latina ha recorrido un camino entre independencia de modelos externos y búsqueda de una identidad propia. Esto, este proceso ha permitido crear aportes originales que responden de mejor manera a nuestras problemáticas sociales. Y claro, y al final tenemos que tropicalizar cada teoría que ha salido para que nosotros podamos adaptarla y nos sea funcional dentro de nuestra sociedad. La es textual. Desde mi punto de vista es fundamental seguir construyendo una psicología que nazca desde nuestras culturas, nuestros idiomas y nuestras vivencias. Sí, claro, es lo que comentaba, digo, a pesar de que somos LATAM y quizás tengamos muchas cosas en común, como de entrada el idioma, pues cada país ha sufrido una historia distinta, ¿no? Creo que esa parte del sufrimiento no está alejada de todo, pero sí hemos estado enfrentándola de distinta manera, ¿no? Crear una psicología latinoamericana no es solo un acto académico, sino también político y ético. Y esta parte es importante porque al final la psicología no solo nos va a ayudar a adaptarnos o a adaptar comportamiento o a adaptar conducta, sino tiene que servir como un transformador y un impulso social. Prácticamente este ha sido hasta aquí mi video. Recuerden que solo es con fines académicos y espero nos estemos escuchando muy pronto. Muchas gracias.